Sin lugar a dudas, el fuego es uno de los más poderosos símbolos en la Biblia del Espíritu Santo. El fuego nos evoca ideas diferentes de lo que es y de lo que hace el Espíritu Santo. Hoy rápidamente vamos a ver 3 verdades sobre el Espíritu Santo que aprendemos a través del fuego. Si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que el fuego está muy presente en todas las alusiones o en la mayoría de las alusiones al Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver 3 verdades sobre el Espíritu Santo que aprendemos del fuego. La primera verdad es la siguiente: el fuego nos recuerda la presencia de Dios. El fuego nos recuerda la presencia de Dios. Y si usted toma la tarjetica que colocamos ahí en su mesa, toma la tarjetica, va a encontrar el texto lema o el texto de énfasis de esta semana, Ageo capítulo 2 versículo 5, Ageo 2:5, que dice: mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, no teman. Este texto está en el libro del profeta Ageo. El profeta Ageo fue un hombre usado por Dios para ayudar al pueblo de Israel después del exilio de Babilonia. O sea, después de que ellos se instalaron en la tierra prometida, pasaron muchos años, siglos allí viviendo en la tierra prometida, su corazón se desvió del Señor, entonces Dios permitió que un imperio tan grande como Babilonia invadiera y destruyera las murallas y el templo de Jerusalén, y allí ellos fueron llevados, deportados a Babilonia, estuvieron varias generaciones en el exilio, lejos de su tierra, desplazados como inmigrantes. Luego los persas dejaron que ellos volvieran a la tierra prometida y llegan a su tierra, a Jerusalén, y la encuentran totalmente destruida. Las murallas que protegían a Jerusalén estaban destruidas, el templo, que era el lugar más sagrado para ellos, estaba en ruinas, todo era ruinas. Y ellos piensan que es un trabajo muy grande. ¿Cómo vamos a reconstruir todo esto? Y ahí es donde vienen estas palabras de Dios a través del profeta Ageo: mi espíritu permanece en medio de ustedes. Lo primero que les asegura eso al pueblo de Israel es eso: yo estoy con ustedes a través de mi espíritu, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Y les dice: no, ¿qué? No teman, no teman. Ahora, ¿qué es lo más sorprendente de estas palabras? ¿Dónde está el fuego allí en este texto? ¿Cómo y cuándo el Espíritu permaneció con ellos cuando salieron de Egipto? ¿Cómo fue que el Señor se hizo presente para guiar al pueblo de Israel en el desierto? ¿Cómo fue? Porque aquí el profeta le está tratando de recordar cómo ellos durante 40 años en el desierto siempre tuvieron la presencia que guiaba al pueblo en el desierto. ¿Cómo se manifestó el Espíritu de Dios allí? Y la respuesta la encontramos en Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22. Éxodo 13, 21 al 22. A estos que está haciendo alusión el profeta Ageo, cuando dice: mi Espíritu está con ustedes, dice: de día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, fue maravillosa y fue milagrosa. Pero ellos fueron llevados al destierro durante 40 años vagando en el desierto. Vagaron durante ese tiempo. Sin embargo, cuando ellos, siglos después, como nación, recordaban lo que Dios había hecho esos 40 años, ellos recordaban: a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de lo que nosotros desobedecíamos al Señor, que Dios nos decía es por allí, nosotros nos íbamos por allá, a pesar de que nos decía que no nos metiéramos acá y nosotros nos metíamos, a pesar de todo, Dios nunca nos abandonó, nunca nos dejó solos. Dios estaba inevitable e incontrovertiblemente presente, guiándonos
a lo largo del camino. Con el paso de los siglos, ellos descubrieron o llegaron a comprender mejor que esa columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel en el desierto, era ¿qué? La presencia de Dios, era el Espíritu mismo de Dios guiándolos. Por eso ustedes han notado que la imagen que estoy usando para esta serie es una imagen donde hay un grupo de personas caminando ¿hacia dónde? Hacia esa columna de fuego los guiara. Porque eso es lo que pasó en el desierto. Y ellos, como digo, siglos después, ellos sabían que esa columna de fuego era el mismo Espíritu de Dios que estaba con ellos. Los guiaba y los protegía. Escuchen, en la columna de fuego les recordaba a ellos, Dios está con nosotros. Dios nos guía y Dios nos protege. 3 cosas, recuérdelo. Dios está con nosotros. Dios nos guía y Dios nos protege. Y para eso mismo es que Dios nos ha dado el Espíritu Santo a nosotros, porque nosotros también necesitamos lo mismo. Nosotros también necesitamos la presencia de Dios, necesitamos la guía de Dios y necesitamos la protección de Dios. Necesitamos eso mismo en nuestras vidas. Pero para eso no podemos caer en lo que el pueblo de Israel caía. O sea, piensen por un momento. Ellos tienen visiblemente la columna de fuego. Una columna de fuego que nunca los abandonaba. Ellos simplemente tenían que hacer ¿qué cosa? ¿Qué era lo único que tenían que hacer? Seguirla. Ahí está, síganla. ¿Qué era tan difícil? ¿Qué era tan difícil? Nada, ¿verdad? Sin embargo, ¿ellos qué? Se desviaban continuamente. Es más, algunos decían, no la sigamos, mejor devolvámonos a Egipto. Imagínense. ¡Qué locura! Algo tan sencillo. Ahí está la columna de fuego, síganla. Esa los va a llevar a la tierra prometida. Algo tan sencillo, no fueron capaces de hacerlo. Y por eso vagaron durante 40 años. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Seguirlo. Seguirlo. ¿Pero qué? ¿Lo hacemos? No. Empezamos a seguir ¿qué? Otras lucecitas que nos hacen así, que son como más bonitas, más atractivas. El Espíritu Santo nos dice es por acá y nosotros decimos no, creemos pues mejor por acá. No, yo me devuelvo. Entonces, si nosotros queremos, si nosotros queremos que esa columna de fuego que representa la presencia de Dios sea una bendición para nosotros, necesitamos mantenernos siguiendo la guía del Espíritu Santo. Y por eso, y aquí meto la cuña, por eso considero que es tan importante que usted participe en el taller sobre cómo desarrollar el hábito de estudiar la Biblia. Porque mire, a nosotros no se nos va a aparecer una columna de fuego por una sencilla razón, porque Él nos dejó ¿qué? Su palabra. Y la palabra dice, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y una luz que alumbra mi camino. O sea, esta es nuestra columna de fuego. Esta es la columna de fuego que usa el Espíritu Santo para guiarnos. Y por eso es que los cristianos modelo siglo XXI no saben andar en el camino del Señor, porque no consultan y no siguen la guía que nos ha dado el Espíritu de Dios. Entonces por eso esperamos que un profeta, un apóstol, el pastor, el ungido, que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Y nos volvemos ¿qué? Dependientes de esos líderes religiosos.
Nosotros no debemos depender de ningún líder religioso, por muy respetable que sea, sino depender de quién, de Dios, de su Espíritu y su palabra. Pero claro, es más fácil que ser perezosos y decir, no, yo no me voy a poner a leer la Biblia, pastor, mejor dígame usted lo que tengo que hacer. Yo no voy a ser, ningún pastor debería ser la columna de fuego que guíe la vida de ninguno de ustedes. Porque Él nos dio su bendita palabra. De nuevo, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz que alumbra mi camino. En segundo lugar, el fuego nos recuerda el poder de Dios. El fuego no solamente nos recuerda la presencia de Dios con nosotros, sino también el poder de Dios. No cabe duda de que el fuego es poderoso, ¿verdad? Necesitamos el fuego, pero también le tememos al fuego. Una encuesta dijo que una de las maneras, o tal vez la manera en que la gente menos quisiera morir, eso en un ¿qué? En un incendio. Nos parece horroroso, ¿verdad? Le tenemos miedo al fuego aunque lo necesitamos. Pero cuando el fuego se sale de control, la columna de fuego protegió a Israel cuando salieron de Egipto y se encontraron entre el mar y el ejército del faraón. ¿Recuerdan? Que salen de Egipto y el faraón los deja ir y por ahí dice, no, yo por qué dejé ir esta gente, y empieza con el ejército de Egipto a perseguirlo, a perseguir al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel llega ante el mar rojo allí, o el mar de los sargazos, el mar, no sargazos no, ya me fue el nombre en hebreo, pero es el mar rojo para algunos, y está allí, y está entre el mar y entre el ejército, y ellos obviamente tienen miedo, ¿y quién podrá defendernos? Y en Éxodo capítulo 14, versículo 24 dice, cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos, es decir, entre los egipcios. O sea, los egipcios eran el ejército más poderoso de esa época y llegan con todo, pero la columna de fuego se coloca entre el ejército e Israel, y el pueblo de Israel, y esa columna los protege mientras ellos pasan en seco por el mar. El Espíritu es el poder de Dios para protegernos, pero también el Espíritu de Dios es poder, el poder que Dios nos da, nos capacita para que seamos capaces de hacer lo que Él nos pide que hagamos y ser las personas que Él quiere que seamos. Porque nos gusta el poder que nos protege. Ay, sí, el Espíritu Santo es el poder de Dios que me protege, pero recuerde, el Espíritu de Dios también es el poder de Dios que nos capacita para hacer lo que Él dice que debemos hacer y llegar a ser las personas que Él quiere que seamos. Por eso no intentemos ser cristianos sin el poder del Espíritu Santo, no intentemos hacer la obra del Señor sin el Espíritu Santo. No es posible y además no es necesario, porque el poder del Espíritu está disponible para todos nosotros. Hechos 1:8 dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ¿qué? Poder, y serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando venga el Espíritu sobre ustedes, recibirán poder. ¿Poder para qué? ¿Poder para qué? Para ponerle la mano a las personas y que caigan al suelo, para ponerle la mano encima a las personas porque soy el ungido de Dios y la persona empieza a chapalear. Para eso es el poder. No, aquí dice, el poder de Dios lo recibirán para que sean mis testigos, es decir, para que hagan la obra, la cumplan con la misión que yo les encomendé, ser mis testigos en toda la tierra. ¿Y cómo y cuándo vino el Espíritu prometido, ese poder prometido? En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 le leemos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Estaban todos qué? Juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de ¿qué? Fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando cada seguidor de Jesús
ha creído, cuando cada uno de nosotros ha tomado la decisión de creer en Jesús, el Espíritu Santo llega a nuestras vidas. Tiene el poder para vivir a la manera de Jesús y cumplir con la misión de Jesús. Usted no necesita que alguien le imponga la mano y se sacuda y empiece a echar espuma, porque ahí ahora sí tengo el Espíritu de Dios. No, el Espíritu de Dios llega a su vida en el momento en que usted decide creer en Jesús y seguirlo a Él. El Espíritu de Dios nos recuerda que el poder del Espíritu de Dios está en nosotros. Y por último, en tercer lugar, el fuego nos recuerda la purificación que hace Dios. La purificación que hace Dios. Juan el Bautista, hablando de Jesús, quien vendría después de él, dice lo siguiente en Mateo 3:11. El que viene después de mí, es decir, Jesús, es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y ¿con qué? Fuego. Fuego. Y no era que los iban a meter primero a un tanque de agua y después los iban a meter a un horno. Estaba hablando de el Espíritu Santo como purificador. Y en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 13, 1 Corintios 3, del 11 al 13, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Nadie puede poner un fundamento diferente que el que ya está puesto. ¿Cuál es el único fundamento que tiene la iglesia? Es Jesucristo, dice Pablo. No el Papa, llámese León, Benedicto, Francisco, nada. El único fundamento es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio lo dejará al descubierto. El fuego lo dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. ¿De qué está hablando aquí la Biblia? Está hablando lo siguiente: nuestra fe, la fe de cada uno de nosotros, y la iglesia, que está construida sobre el fundamento de Cristo, van a perdurar. Pero de vez en cuando, nuestra fe y la iglesia necesitan un fuego consumidor para purificarla de tanta basurita, de tanta cosa que dejamos meter en nuestra vida y en nuestra iglesia. Dios le gusta purificar nuestras vidas. La obra del Espíritu, una de las obras del Espíritu Santo en nuestra vida es purificarnos. Miren, con seguridad y con mucha frecuencia tendremos que enfrentar al Espíritu Santo, quien como fuego revelará la calidad de nuestra fe, de nuestro amor, de nuestro trabajo. El Espíritu de Dios nos es dado para ayudarnos, para protegernos, para animarnos, para consolarnos, pero que no se nos olvide que el Espíritu Santo también se nos da para purificarnos. ¿Sabían eso? Porque nos gusta cuando hablamos del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, el que nos consuela, el que está allí y nos protege, el que nos anima. Pero cuando nos hablan que el Espíritu Santo se nos ha dado para purificar nuestras vidas, y esa parte como que no nos gusta. El Espíritu busca refinar nuestra fe, refinar nuestro servicio, nuestra entrega, nuestro amor por Cristo, por los demás y su obra. Entonces, ¿cuál es la calidad de su fe y su compromiso con Cristo ahora mismo? Miren esta pregunta que quiero que se haga usted mismo. ¿Pasaré la prueba del Espíritu? En estos momentos de mi vida, yo pasaría la prueba de fuego del Espíritu de Dios. Recuerda que Pablo dice: algunos construyen con oro, plata y piedras preciosas. Esos son los que van a ¿qué? Pasar la prueba. Pero otros son más perezosos y solamente construyen con ¿qué?
madera, hojarasca, paja. Y eso el fuego lo consume. ¿Pasaré la prueba del Espíritu? ¿Es nuestra vida espiritual solo un caparazón vacío? Nosotros sabemos que hay diferentes tipos de fuegos. Está el fuego como el que vio Moisés en la zarza ardiendo. Un fuego de gloria que arde, pero no se consume. Y está el fuego peligroso que consume y destruye las cosas. ¿Qué podemos hacer cuando todo está ardiendo con las llamas de la destrucción? Porque muchas veces y con mucha frecuencia vamos a tener que enfrentar el fuego no que purifica, no que edifica, sino que destruye. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos refugiarnos en el amor de Dios? Sí. ¿Podemos buscar la gracia, la fortaleza que se encuentra en la oración? Sí. ¿Podemos aferrarnos a la esperanza de que esto también va a pasar? Pero también podemos hacer algo mucho más importante. Podemos recordar que incluso un fuego consumidor no es tan malo, porque puede conducir a la bendición de un nuevo comienzo, de una nueva vida. Nosotros lo vemos en la naturaleza. ¿Saben qué es esto? ¿Saben qué es eso? ¿Una qué? Algunos llaman piña de pino o cono de pino. ¿Sí? La usamos mucho aquí en nuestra tierra, ¿para qué? Para la época de Navidad. Pero realmente hay muchos tipos de piñas allí. Estas piñas contienen las semillas de los pinos. Y nosotros generalmente vemos unas así como máximo grande así, ¿verdad? Pero miren los tamaños que puede tener. Y vean la otra. Miren el tamaño. Eso lo venden en Estados Unidos, puede costar hasta $20, una cosa de esas. Más de 80,000 pesos. Una piña de esas. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo? Miren, en los bosques donde hay pinos, algunos pinos producen unos coros de este tipo que no se abren, así como estos que se abren así, para soltar la semilla, porque la cera, usted sabe que eso tiene una resina, el pino tiene una resina, esa resina es tan resistente y se pega tanto que solo con el fuego puede abrirse el cono, la piña, y soltar las semillas. Entonces, en estos bosques de pinos, en el sector norte del mundo, nosotros podemos ver cómo el fuego que destruye, al mismo tiempo el fuego es ¿qué? Bendición para estos pinos, porque es la única manera en que podrían ¿qué? Germinar las semillas y producir nuevos árboles. Entonces, estos conos sellados esperan el fuego que los liberará. Para estos árboles el fuego no es el final, sino que el principio, la esperanza de nuevos árboles. Así nuestra vida de fe puede ser como estos árboles de pino, que dependen del fuego purificador. A veces necesitamos que algunas cosas viejas ardan en el fuego del Espíritu de Dios antes de poder tener un nuevo crecimiento. No siempre nos damos cuenta de que algo de lo que apreciamos tanto en nuestra vida cristiana, en nuestra iglesia, es simplemente madera, heno y paja de la religión muerta, sin la cual estaríamos mejor. Yo no sé si estoy siendo claro. A veces nos aferramos a tradiciones, costumbres, modos de hacer las cosas, que pensamos que esa es la mejor manera, que esto es así que se debe hacer y no se debe cambiar.
Pero el fuego purificador del Espíritu de Dios nos puede hacer entender que nada de eso es importante. Y necesitamos dejar que eso arda, se queme y nuestra fe, nuestra iglesia, nuestra relación con Dios sea purificada. Permitamos entonces que el fuego del Espíritu nos haga arder de nuevo con la pasión por Jesús, con la pasión por su reino, con la pasión por su palabra, con la pasión por su misión, con la pasión por su familia, la iglesia del Señor. Porque mucho me temo, y ustedes saben que yo he sido el pastor de ustedes por más de 30 años, y lo tengo que decir con tristeza, dolor, y me iré con mucha tristeza a esta iglesia y mucho dolor. La vida espiritual de muchos de ustedes, de muchos, ojalá fueran pocos, pero de muchos de ustedes, está construida de paja, heno y hojarasca. Y por eso les invito a que hagamos esta oración final. Se las voy a enviar en su WhatsApp. Levántate, Espíritu Santo, no solo delante de nosotros, sino en nosotros. No solo detrás de nosotros, sino entre nosotros. Y no solo junto a nosotros, sino dentro de nosotros. La vida espiritual de muchos de ustedes carece de pasión, de ardor, de celo. Y solamente es una vida, un caparazón vacío. Un caparazón vacío. Y ese caparazón debe arder para que nazca una nueva vida guiada por el Espíritu Santo, que arda por el Espíritu Santo, que se mueva por el Espíritu Santo y no sea más una vida espiritual rutinaria y vacía. Puestos en pie, vamos a orar. Padre Santo, que tu fuego, el fuego de tu Espíritu Santo, venga a nosotros hoy y nos afiance la confianza de saber que tu presencia nos guía, nos acompaña, nos protege, que tu presencia nunca nos deja, que siempre va delante de nosotros. Por favor, ayúdanos a seguir la luz de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque el fuego del Espíritu Santo nos muestra el poder que necesitamos para vivir la vida cristiana. No solamente el poder que nos protege, sino el poder que nos da tu Espíritu para vivir a la manera tuya y hacer cumplir tu misión. Y sobre todo, Señor, te pedimos que el fuego purificador del Espíritu Santo haga arder la paja, el heno y la hojarasca de nuestra vida, ese caparazón vacío de nuestra fe, para que podamos, Señor, apasionarnos de nuevo por ti, por tu obra, por tu palabra, por tu iglesia. Avívanos con tu fuego, Señor. Ven, Espíritu de Dios, y haz arder nuestras vidas en ti. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.